la gran noticia del día, de anoche, de hoy y seguramente en lo que queda de esta semana. Hay un señor que celebró así 40-70. Finalmente el hombre alcanzó su cometido, alcanzó lo que quería, alcanzó lo que muchos fanáticos pensábamos imposible de ver, y es que básicamente ese es el punto de hoy. Ronald Acuña alcanza un hito en Grandes Ligas, 40 jonrones, 70 bases robadas en una temporada. ¿Qué tal? Lo consiguió precisamente contra el equipo de los Chicago Cubs, aparte en un juego electrizante que se fue a entradas adicionales, los Cubs desesperadamente tratando de meterse en el baile de octubre. Bien celebrado. Yo creo que cuando pasan estas cosas históricas en el béisbol, a mí me parece que el béisbol ha perdido en los últimos años esa majestuosidad de hacer los hechos y los hitos históricos y celebrar los hechos y los hitos históricos de la manera que se debe, parando el partido, mostrando contexto del significado. Muy bien por Acuña, que se portó a la altura de las grandes leyendas del béisbol, levantando la base, celebrando con el público, porque cuando este tipo de cosas aparece, y sobre todo este hito que es bien particular, 40-70. ¿Y por qué es tan particular? Pues porque nadie lo había hecho. Esto nunca había existido. ¿Por qué se celebra más el 40-70 que el 40-60? Bueno, por obvias razones. Porque todavía en el 40, cuando llegó a 30-60, y esa es la importancia, si no hubiésemos celebrado un 30-60, la relevancia de esto es que el 40-70 es, ya cuando hubo el 30-60, había camino por delante. Entonces uno comienza a hacer las proyecciones y se dice, bueno, pero si a estas alturas todavía hay chance para llegar a 40-70, estamos hablando de 10 más, 10 jonrones más, 10 bases robadas más. 10 bases robadas más y 10 jonrones más es sumamente complicado para muchos jugadores. Hay jugadores que han pasado toda la vida jugando Grandes Ligas y no han llegado y no han pegado 10 jonrones. Pero poder entender y decir, bueno, Acuña consigue 10 jonrones y 10 bases robadas en las próximas 2 semanas. Eso es palabras mayores. Y que logre cumplir esa expectativa aún más. Es que entonces, se prendió. Sí, se prendió. Entonces, esto nunca había existido, nunca había pasado. ¿Cómo reaccionar a algo que nunca había pasado? ¿Cómo celebrar algo que nunca había pasado? Eso es lo que para mí, y la lectura que yo le doy a todo esto es que esto nos da una perspectiva de lo que puede hacer el nuevo pelotero, el nuevo atleta. Estos son los nuevos muchachos, hasta dónde han estirado la elástica, la liga de resistencia del béisbol, de jugadores más fuertes, más rápidos. Que las bases robadas ayudaron porque se ampliaron las bases. Sí, eso era lo que querían. ¿Usted quería velocidad? Ahí está. Las nuevas generaciones quieren velocidad. Ahí está. Claro, y es que además... Las nuevas generaciones les gustan los jonrones. Ahí está. Jonrones y velocidad. Eso era lo que querían. Pues la consecuencia del primer año apenas de aumentarle un par de pulgadas a cada base, ahí está. Y yo lo celebro de mi parte. Es que sigue siendo un hito tan grande que lo voy a comparar. ¿Por qué? Así como vas a comparar si tiene un 40-70, nadie ha logrado esto. Esto es lo más grande que tiene, ¿verdad? Esto es lo más grande que tiene el juego en cuanto a
extraña combinación de velocidad y poder. Esto es lo raro. Esto es lo raro. Miren, hay quienes robaron 70 bases. Hay quienes han robado 70 bases. Claro que sí, en la historia de las grandes ligas. José Reyes es el último, por cierto. Ricky Henderson lo pudo hacer. Pero nunca ninguno de ellos pudo dar más de 30 jonrones. Entiendan un poquito el asunto. O sea, quienes se podían robar 70 bases nunca llegaron a darse 30 jonrones en el mismo año. Magnifiquen. Pongan en una balanza real. O sea, Ronald Acuña está dando 10 o más jonrones sobre a cualquier otro que se haya robado antes 70 bases en una temporada. Ahora a la inversa. Ahora a la inversa. Que había quienes habían dado 40 jonrones. Sí. Pero ninguno de ellos antes, a la par de dar 40 jonrones, se había robado 50 bases. Ni siquiera 50. Ni siquiera 50. El máximo había llegado a 46 bases robadas. Él está dando los 40 jonrones y se está robando 70 bases. Allí es donde se logra medir, si lo quieren comparar, lo grandioso de lo que acaba de hacer Ronald Acuña. De por sí, el hecho de que sea único ya es suficiente. Él inauguró ese club, como inauguró el 40-60, como inauguró el 40-50. O sea, esos clubes los abrió él. Hey, yo soy el primer miembro. El 30-60. El 30-60 de este selecto club. Pero para que tengan una idea de lo difícil que es lograrlo, es que tienen que mezclarse dos elementos que son, porque sigue siendo una rareza. Ronald Acuña es un fenómeno. A mí me parece que si hay algún tipo de comparación, yo comparo a Acuña. Acuña es prácticamente imagínense, un Alfonso Soriano. Ese está en el doble de más talentoso y mejor. O sea, estamos hablando de Alfonso Soriano. Fue una superestrella del béisbol. Superestrella del béisbol. Super caballo. Vamos a llamarlo el doble, porque estamos hablando de un hombre que está combinando velocidad. O sea, imagínense, siempre hablamos de primer bate. Ok, Ricky Henderson. Sí, claro. Ese era Ricky Henderson, primer bate. Ok. Ricky Henderson, primer bate, y aparte que conecta jonrones, y aparte puede conectar jonrones. Sí, pero Ricky Henderson pegaba 20, 22, 23 jonrones. Y era un fenómeno. Era un fenómeno. Porque aparte se robó más de 1000 bases en su carrera. Entonces, o sea, el líder de bases robadas de todos los tiempos. Entonces, o sea, Ricky era un mega fenómeno porque aparte podía conectar jonrones. Ahora, si le sumamos un hombre que puede robar bases al estilo Ricky Henderson, al estilo grandes robadores de base, Willie McGee, porque los números que está poniendo Acuña, 70 bases robadas, son números de grandes robadores de base. Henderson, Willie McGee, en ese calibre. Pero aparte de lo hábil de correr las bases, póngalo, le doy el punto a usted de que sí, es que las bases son más distancias son más cortas. Circunstancias, ese es el béisbol. Así es el cambio. Porque si vamos a eso, igual el montículo se bajó unas pulgadas en los años 60. Se subió unas pulgadas en los años 60. Eso no le quita a nadie lo que hicieron antes. No le quita a nadie. Eso no quiere decir que entonces que por eso es que Bob Gibson es que era bueno. No, porque claro que sí, a lo que se subió la pulgada, obviamente había un ángulo más pronunciado y obviamente hubo unos años de pitchers maravillosos que quizás a la par de esa regla fueron unos fenómenos como Gibson, Koufax, Marichal, Drysdale, etcétera. Todos esos grandes lanzadores, una camada de lanzadores de la Liga Nacional y de la Liga Americana, Ford, etcétera. Pero el cambio de bases es parte de la historia del béisbol, parte de la evolución del juego, el cambio de las pulgadas. Ahora bien, si sumamos
un elemento como el de Ricky Henderson, con un jonronero que puede, un hombre que puede conectar consistentemente 40 jonrones, digamos, vamos a decir, un tipo reciente, con 40 jonrones por temporada, un Nelson Cruz, un Pete Alonso, Pete Alonso, ¿ok? el propio Aaron Judge. Si sumamos un Pete Alonso con un Ricky Henderson, nos da un Ronald Acuña. O sea, Sí, sí. eso nunca había existido, porque Canseco cuando lo hizo como 40-40, estamos hablando de que, ok, llegó a 40, ok, pero hasta ahí no le da más, no le da más. Canseco, de hecho, jamás volvió a robar esa cantidad de bases. Es que, Leo, ninguno de los 40-40 previos, Claro, ¿verdad?, llegó a 50 bases robadas. Lo no, máximo no, fueron nadie, 46. nadie. Soriano fue el único por eso. Y Soriano, con el paso del tiempo, la tendencia de Soriano era que Soriano estaba poniéndose, porque Soriano cuando llegó a Grandes Ligas, yo me acuerdo, estamos viejos, yo me acuerdo cuando Soriano llegó a Grandes Ligas, que yo creo que lo entrevisté, yo creo que yo entrevisté a Soriano cuando tenía, no sé, no sabía ni hablar. ¿Cómo te llamas tú? Soriano. Nada, el tipo no sabía nada, no sabía hablar nada. O sea, en 1999-2000. Por allá, sí, era un flaquito, un filistrín, así. Entonces, ok, Soriano llega a Grandes Ligas siendo un filistrín, obviamente podía robar bases. Luego comienza a desarrollar poder, se convierte con el paso de desarrollo del cuerpo, cuando tiene en sus primeros 20 y pico de años, comienza a ser un flaco fuerte con poder. Bueno, en el 2002 tuvo 39 y 41. 39 jonrones y 41 bases robadas. Pero cuando tú comienzas ya a agarrar más con el paso del tiempo, a que el cuerpo, evolución del cuerpo, les pasa a todos ustedes, a todos nosotros nos pasa. Con el paso del tiempo tu cuerpo comienza a pesar un poquito más. Entonces se supone que la velocidad merma un poco más, a menos de que tú sigas siendo un flaquito, tu fenotipo sigue siendo un flaquito. Y esa es la tendencia de Acuña, porque es que Acuña, a pesar de que es un tipo fuertecito, Acuña no es un tipo que es grandote ni nada, sino que él aprovecha la velocidad de su cuerpo, de la mecánica de su cuerpo, es que él la aprovecha completa. Él es veloz en su swing, él es veloz en la forma como hace, como levanta la bola, él es veloz en las bases, es veloz de piernas, claro. En las piernas, es un tipo que tiene una velocidad completa con todo y aprovecha esa velocidad, le da esa fuerza en la velocidad para utilizarla para sacar la bola. Esa es la diferencia con Acuña. Te lo voy a poner a mí me asombra más, de hecho, y haciendo un poco este análisis, si nos ponemos a ver de esa manera, a mí me asombra más el poder de Acuña que su velocidad. Me asombra más la capacidad de conectar 40 jonrones en una temporada que de robar 70 bases. Bueno, te lo voy a poner en el ejemplo de Soriano. Después que hizo el 40-40 en el 2006 con Washington, que dio 46 jonrones y se robó 41 bases, ¿verdad? Más nunca se robó 20. Claro. O sea, no, porque él después perdió el tema de la velocidad. Sí. Y otra cosa es que después Soriano se vio afectado mucho por el cambio de posición. A Soriano le afectó muchísimo el cambio de posición del infield al outfield. Y después solo 2 veces más dio 30 jonrones. O sea, es más o menos lo que tienen que medir. Ya volvió la música. Qué bueno, porque me había quedado ya. Y por otra parte, en el tema de Acuña, lo que decías es su velocidad, o sea, la velocidad con la que puede soltar, o sea, la velocidad de su swing. La velocidad de su swing, ¿verdad? Esa rapidez viene de fuerza. O sea, y por supuesto, Acuña es un grandioso bateador. Un grandísimo bateador es Acuña. Porque es que además de la combinación, de la ya rara combinación de velocidad y poder, Acuña batea para promedio. Correcto. Y para promedio alto. Correcto. Yo estoy de acuerdo por eso es que estoy de acuerdo con Víctor. Dice, Acuña es la evolución de Ricky Henderson. Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente. Ahora bien,